Capítulo 4. El rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo. Paz y prosperidad a todos. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. Una noche tuve un sueño que me asustó. Mientras estaba en la cama, vi visiones que me aterraron. Así que emití una orden, llamando a todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el significado de mi sueño. Cuando se presentaron los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos, les conté el sueño, pero no pudieron explicarme el significado. Finalmente, Daniel se presentó ante mí y le conté el sueño. Daniel lleva el nombre de mi Dios, Belsasar. El espíritu de los dioses santos vive en él. Y le dije: Belsasar, jefe de los magos, sé que el espíritu de los dioses santos vive en ti, y que ningún misterio es demasiado profundo para que lo resuelvas. Dime ahora el significado de mi sueño. Mientras estaba acostado en mi cama, soñé esto. Vi un enorme árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto y se hizo fuerte y se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de ese árbol. Luego, mientras soñaba, vi a un mensajero, un santo que descendía del cielo. El mensajero gritó: «¡Talen el árbol y córtenle las ramas! ¡Sacúdanle las hojas y desparramen su fruta! ¡Espanten los animales salvajes que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas! Pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo y que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo. Durante 7 periodos de tiempo, que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de una mente humana. Pues esto es lo que decretaron los mensajeros. Es lo que ordenan los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija, incluso a las personas más humildes. Belsasar, este fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Ahora dime qué significa, porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido hacerlo. Sin embargo, tú puedes decírmelo, porque el espíritu de los dioses santos vive en ti. Al oír el relato, Daniel, también llamado Belsasar, se quedó agobiado por un rato, atemorizado por el significado del sueño. Entonces el rey le dijo: Belsasar, no te alarmes por el sueño y lo que significa. Belsasar respondió: Mi señor, quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. El árbol que usted vio crecía alto y se hacía fuerte y se elevaba hacia los cielos para que todo el mundo lo viera.
Sus hojas eran verdes y nuevas, y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra, y las aves anidaban en sus ramas. Ese árbol es usted, Su Majestad. Pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Luego usted vio a un mensajero, un santo, que descendía del cielo y decía: talen el árbol, destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo, que viva con los animales del campo durante 7 períodos de tiempo. Esto es lo que significa el sueño, Su Majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor, el rey. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo como los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado, y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 períodos de tiempo vivirá de esta manera, hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los cielos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del Palacio Real en Babilonia, y mientras contemplaba la ciudad, dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 períodos de tiempo vivirás de esta manera, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo. Recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Cuando recobré la razón,
también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron, y fui restituido como cabeza de mi reino, con mayor honra que antes. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. Escuchar la historia, ¿verdad? Bien, entonces vemos que ya han pasado más de 30 años desde que Daniel llegó a Babilonia, ¿sí? Ya más de 30 años, o sea que Daniel tiene más de 50 años, ya es un señor, pero vemos que durante todo ese tiempo Daniel ha sido fiel a Dios, no se ha apartado ni a derecha ni a izquierda de los mandamientos del Señor. Pero vemos que Nabucodonosor ha seguido con la misma necedad de siempre, con el orgullo, con la altivez y con todo esto malo que vemos que rodeaba al rey Nabucodonosor. Bien, pero vemos aquí que esto es un documento, ¿no? Que Nabucodonosor se dirige, dice en el versículo 1 del capítulo 4, dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Vemos que él está dirigiéndose como el rey soberano a todos los pueblos, ¿sí? A todos los gobernadores, y vemos que ya no es, vemos el que como que cambia el tono de voz, ¿cierto? Dice paz os sea multiplicada. Este saludo es muy parecido al que utilizaba el apóstol Pablo, ¿no? Decía paz a ustedes, ¿verdad? Aquí vemos, o sea, muy similar el saludo. Y dice, además, que conviene que yo declare las señales y milagros. Él está reconociendo que debe de declarar lo que le pasó, o sea, es un testimonio. Aquí vemos que este capítulo 4 no fue escrito por Daniel, sino que fue escrito por este rey pagano, por el rey Nabucodonosor. Es increíble que se haya incluido dentro del libro del profeta Daniel este capítulo, ¿no? Este capítulo 4, por un rey, escrito por un rey que fue sanguinario, fue malo, fue altivo, sí, orgulloso, el rey, tal vez el rey más orgulloso de la historia, más prepotente, pero Dios lo permitió así. Dios permitió que todo esto pasara y que estuviera incluido en la Biblia para que nosotros miráramos el orgullo y las consecuencias que pueden traer, sobre todo aquel que se exalta, todo aquel que se enaltece a sí mismo. Bien, entonces dice que Nabucodonosor estaba tranquilo, estaba disfrutando de sus victorias, ¿sí? Porque recientemente había conquistado Egipto, había conquistado pues muchos pueblos, muchas naciones. Entonces él ya estaba disfrutando de sus éxitos, estaba relajado, podemos decirlo, ¿verdad? Dice que estaba floreciente en mi palacio, dice allí, pero dice que de pronto tuvo un sueño. Vemos que ya Dios a Nabucodonosor le había hablado a través de un sueño anteriormente, ¿cierto? Una estatua con cabeza de oro y bueno, así sucesivamente. Y en esta ocasión vemos que tuvo otro sueño. ¿Y qué pasa? Los sueños lo empezaron a turbar. Dice que las imaginaciones, las visiones le quitaban el sueño. Dios le hablaba a este hombre a través de sueños. Entonces, ¿qué hizo? Dice que mandó a llamar a los sabios, a los astrólogos, a toda la misma gente de siempre, ¿cierto? Que él llamaba siempre cuando tenía una necesidad, cuando tenía una situación difícil, que él no podía resolverla por sí mismo, llamaba a todo el séquito que él tenía, ¿cierto? Para que le ayudaran. Como siempre, la necedad estaba ligada al corazón de Nabucodonosor, ¿cierto? Primero, antes veíamos que todos ellos eran como unos pillos, no eran como unos mantenidos, que realmente eran inútiles, ¿cierto? Porque no atinaban ni una sola. ¿Para qué estaban allí? ¿Para qué estaban al servicio del rey si no comían ni una?
Pero entonces, mire, así puede pasar a muchos de nosotros. Primeramente acudimos, de pronto que el psicólogo nos ayude, de pronto que el médico nos ayude, que o el abogado, bueno, eso, acudimos a muchas otras opciones y de último dejamos a Dios. De último, ya cuando ya vemos que se agotó todas las opciones, ahí sí, yo pido oración por eso. Y en vez de primeramente tener en cuenta a Dios, Señor, tú eres el principal en mi vida y si tú no lo puedes resolver, mucho menos lo puede resolver otra persona, un mortal, ¿sí? Entonces, aquí vemos que vinieron todos ellos, ¿sí recuerdan? Que la otra vez, para el otro sueño también ellos llegaron, ¿y qué le habían dicho a ellos? Cuéntanos el sueño y nosotros te daremos la revelación, ¿cierto? Nosotros te diremos la interpretación. Aquí vemos que el rey ya el rey perfectamente se acordaba del sueño y lo contó, pero vemos que no lo pudieron interpretar. Ellos se jactaban de que podían interpretarlo, solamente que se los contaran, ¿cierto? Pero aquí vemos que aunque se lo contaron, no pudieron. Así es la sabiduría humana, así es Babilonia, así ocurre con todos estos culebreros, ¿no? Que quieren leer la mano, yo sé el futuro, venga, le leo la mano, o sea, todo eso es puro cuento, realmente no saben, son solamente inventos del hombre. Vemos que la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento está en Dios, le pertenece a Dios. Amén. Entonces, dice que cuando ya vio que ninguno de ellos le pudo responder, ¿qué hizo? Hizo llamar a Daniel, que él le había puesto Belsasar, dice, él era el jefe de los magos, ¿cierto? Le había puesto Belsasar como el nombre de mi Dios, dice Nabucodonosor. Mire, aunque él está relatando un testimonio, tal vez por esta partecita podemos, o sea, yo personalmente no estoy totalmente convencida, ¿sí? de que Nabucodonosor se convirtió realmente, o sea, no lo sé. Hay muchos predicadores, muchos teólogos que dicen que sí, que él se convirtió realmente. Hay muchos que dicen, eso queda como a la duda, ¿cierto? Queda como, bueno, solamente Dios lo sabe. Para mí es uno de los misterios de la Biblia, ¿sí? Porque aunque aparentemente se convirtió, vemos que bueno, o sea, ¿por qué nombra nuevamente a Belsasar como el nombre de mi Dios? ¿Sí? Aunque ustedes pueden decir, no, pero es que es en el pasado, pero ya él lo está relatando cuando ya lo había ocurrido, ¿cierto? Y además vemos que él es un necio, ¿sí? Que es un necio, lo hemos visto a través de todas estas historias, que él había visto el poder de Dios, él había visto con sus ojos y había escuchado de lo que Dios hacía. Sin embargo, lo que él hacía no era una conversión real, sino que a veces decía, sí, no hay como el Dios de ellos, ¿cierto? No hay como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? Él decía eso, no hay como el Dios de ellos. Pero ¿qué pasaba? Volvía y seguían lo mismo. Seguían en la misma idolatría, en la misma altivez, en la misma arrogancia, seguían lo mismo. Entonces dice que cuando le hacen llamar a Daniel, y entonces el rey le cuenta el sueño, ¿cierto? Dice que un árbol, que sus ramas, bueno, ahí nos describe, escuchamos de qué se trataba, ¿cierto? Le cuenta este sueño y Daniel dice que se queda atónito, queda espantado, queda como en shock por 1 hora, dice. O sea, no porque no supiera, al contrario, antes porque se dio cuenta de lo que significaba, quedó totalmente espantado, asombrado. Sí, no, lo que le va a pasar es realmente asombroso, es realmente algo malo, ¿cierto? Pero entonces, como él no decía nada, como Daniel se quedó allí pasmado, entonces el rey le dijo, no, espera, cuenta, que no te asombres, que no te asuste ni el sueño ni su interpretación, dímela. Entonces Daniel ya de pronto se calma, ¿sí? Y empieza pues a decirle lo que significa el sueño. Entonces dice, pero primeramente Daniel muestra un gran respeto, un gran aprecio por el rey, aunque había sido un rey opresor, un rey malo, un rey sanguinario, muestra respeto. Todos estos años estaba delante de él, de pronto viendo su idolatría, viendo todo esto, pero sin embargo vemos que Daniel actúa con misericordia, con amor, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Mire, así las personas sean orgullosas, sean altaneras, nosotros no debemos desear mal para ellos,
Sí, vemos que Daniel no se alegra, por fin este rey va a recibir su merecido, por fin va a recibir lo que se merece, su castigo. No, sino que Daniel no, pero le va a pasar, eso es grave. Daniel dice, piensa tal vez eso es lo que le va a pasar, tal vez que le pase mejor a sus enemigos y no a él, ¿cierto? Vemos que, y creemos, sabemos que Daniel era sincero, ¿sí? Daniel nunca había mostrado que tenía una doble faz, no había mostrado hipocresía, sino que Daniel era, en sus palabras siempre se halló integridad, o sea que lo que él estaba diciéndole era verdad. Entonces Daniel le dice, sea para tus enemigos y no para ti. Y entonces le empieza a decir, ese árbol, ese enorme árbol que viste grande, cuya copa dice que subía al cielo, ¿no? Como en prepotencia, como en altivez, ¿cierto? El hombre siempre queriendo construir una torre de Babel, ¿cierto? A lo alto. ¿Para qué? Para ser semejante al Altísimo. O sea, todas estas cosas nos indican la soberbia del hombre, siempre queriendo hacer las cosas por su propia cuenta. Aquí vemos lo mismo. Dice que la copa llegaba hasta el cielo, ¿no? Dice, ese árbol eres tú. Eso es el significado de árbol, ¿no? El árbol significa cobertura. Muchas veces soñar con un árbol es eso, ¿no? Cobertura, o representa personas, representa también muchas veces gobiernos. Y dice, eres tú, pero ¿qué va a pasar? Le fue dada una orden al ángel, un ángel de Dios que estaba al servicio de Dios, el santo, que lo llama ahí un vigilante y santo. Dice, estamos en el versículo 23, dice, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. O sea, corten el árbol, pero dejen las raíces, ¿cierto? Como queriendo decir, va a ser derribado, pero por un periodo de tiempo, ¿sí? No por siempre. Las raíces significa que iba a volver nuevamente a ser restituido, ¿sí? Entonces allí vemos que dice que será echado de entre los hombres. Sí, dice que va a comer hierba como las bestias, así como las bestias, y que el rocío lo va a mojar, y que todo eso va a pasarle a él. O sea, va a vivir así como un animal, ¿no? Eso es lo que quería decir. Bueno, existe una enfermedad son enfermedades mentales, existen, ¿sí? Se llama la zoantropía. Es una enfermedad mental en la que el enfermo se cree un animal, se cree que es convertido en un animal. O sea, existe, hoy hasta nuestros días existe, ¿sí? Son delirios, son cosas mentales que las personas creen, en su mente creen que son animales y empiezan a adoptar ese comportamiento de animales. Y existen pues más variaciones, pero vamos a hablar de dos de ellas. Una de ellas es la boantropía, que es ese trastorno psicológico en el que la persona se cree un bovino, o sea, un toro, una vaca, un buey. Vemos que a él le ocurrió una de estas, ¿cierto? Y la otra, que es la licantropía, que es que la persona se cree que es un lobo, ¿sí? Entonces, como un hombre lobo. Vemos que esas dos, él se creía de esa manera. Inmediatamente dice que le crecieron las uñas, le creció vello así como del tamaño de pluma, ¿cierto? Así, imaginemos algo así como un hombre lobo, ¿cierto? Algo así como un buey que fue echado entre los hombres, ¿cierto? Eso era lo que quería decir el sueño, ¿cierto? Que le iba a pasar, pero que más adelante, al pasar, dice 7 tiempos. Un tiempo en el libro de Daniel significa un año, ¿sí? Un tiempo es un año, el equivalente a un año. Dice que cuando ya se cumpliera ese tiempo y reconociera que el Altísimo es Señor, es Dios, es soberano, entonces nuevamente sería restituido en el reino, ¿sí? Pero entonces, dice Daniel, da un consejo. Mire, nosotros como hijos de Dios, como ministros de Dios, como profetas de Dios que somos, siempre debemos de dar buenos consejos. Aún así nosotros digamos, este consejo como que va a caer en oídos sordos, como que va a caer estamos echando en saco roto, porque hay personas que uno les dice, les aconseja, y el consejo no vale nada. O sea, va como que, mejor dicho, le entró por un oído y le salió por el otro. O sea, muchas veces yo he tratado de aconsejar personas y le he dicho, no haga esto, eso no está bien, mira, vea las consecuencias. Sin embargo, al otro día van y hacen precisamente contrario a la palabra, contrario al consejo. Y esto yo lo he podido ver, y las consecuencias por uno desobedecer la palabra, no a mí, sino a la palabra de Dios, ¿sí? Porque
son consejos dados de acuerdo a la palabra de Dios. Vemos que las consecuencias son graves, vienen males y males peores. Mire, cuando aquel que desperdicia las oportunidades tiende a endurecerse más. Sí, a todos aquellos que usted ve en la iglesia, que Dios les da oportunidades, que Dios los llama, que están en el mundo, que el Señor los perdona, les da nuevamente oportunidad, nuevamente los lava con su sangre, los perdona, los restaura. Si esa persona desaprovecha esa oportunidad que tiene de estar en la iglesia, se desanima, vuelve al mundo, esa persona tiende a ponerse más y más dura, se endurece más y más cada vez. O sea que el trato ya de Dios con esa persona ya no va a ser fácil, ya le va a tocar que sufra un trato duro. Sí, porque así es, Dios cuando tiene destinado, digámoslo así, a alguien para la salvación, cuando alguien ha sido llamado por Dios, aunque esa persona se vaya, se revuelque en el mundo, Dios vuelve y la trae, así toca de la manera difícil. ¿Cuántas personas no se acercan a Dios porque sufren de un cáncer, una enfermedad incurable, porque tienen accidentes, se rompen un pie, ya no pueden caminar, muchas veces la voz la han perdido? Entonces, miren, muchas cosas que Dios le ha tocado duramente para poder que las personas vuelvan y atraerlas a Él de la manera difícil. Yo creo que nosotros los que estamos aquí no tenemos necesidad de eso, de que Dios nos trate duramente, no tenemos necesidad de que Dios nos castigue de esa manera, ¿sí? Porque recordemos algo, hace unas semanas cuando vimos el capítulo 3, vimos que las pruebas no venían de parte de Dios, ¿cierto que no? Sino que Dios lo permitía, ¿cierto? Porque Satanás es el que a toda hora quiere tentar, probar, ¿cierto? Es Satanás, Dios se lo permitía, eso vimos. Pero ¿qué pasa? Aquí vemos que el castigo sí viene de parte de Dios. Entonces, muchas de las cosas malas que nos ocurren sí puede ser un castigo de Dios, porque Dios dice que al hijo que ama, disciplina, ¿cierto? Si Él no nos amara, entonces nos dejaría que hiciéramos lo que quisiéramos y somos bastardos y no le importaría. Pero como Él nos ama, entonces Él nos tiene que disciplinar. Amén. ¿Para qué? Para corregirnos, para que volvamos a Él. Y aquí estamos viendo eso. Estamos viendo que el Señor puso una disciplina seria a este rey orgulloso, a este rey altivo. Mire que dentro de las cosas que Dios aborrece, dice en Proverbios, creo que es 6:16, que 6 cosas aborrece Jehová, ¿cierto? ¿Cuál es la primera? Los ojos altivos. Entonces vemos que encabeza la lista, el orgullo encabeza la lista de lo que Dios aborrece, de lo que Dios abomina. Entonces dice la Biblia que Dios mira de lejos a los altivos. O sea, no creamos que por ser orgullosos, arrogantes o altivos vamos a agradar a Dios. No, antes Dios los mira de lejos. Dios, esas personas así orgullosas que no se humillan ante Él, que solamente quiere la gloria para Él, Dios las mira de lejos. Bien, dice, veamos allí por favor en Proverbios 16:18. Proverbios 16:18. Dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces, antes de la caída, ¿qué está? La soberbia. ¿Sí? La Biblia lo dice: todo el que se exalta será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? Ahí la Biblia lo nombra. Miren, los proverbios, dedica varios, el proverbista dedica varios de los proverbios para describirnos eso, que Dios abomina la prepotencia, la altivez, la soberbia, y que Dios ama a los humildes, ¿no? Y este otro, Santiago 4:6, dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces ahí los diferentes pasajes nos están mostrando que Dios aborrece la soberbia. Dios aborrece la soberbia. Todo aquel que quiere, que se enaltece, que quiere darse la gloria a sí mismo, que quiere decir: no, es que todo esto es por mí, por mi trabajo, por mi esfuerzo, por mi inteligencia, porque si yo cada mañana no me levantara, entonces yo no tendría nada. Eso, la gente no le da las gracias a Dios. Muchas de las personas no le dan las gracias a Dios por lo que tienen,
sino que es por ellos mismos. Y entonces mire que estas personas están peligrando grandemente que el castigo les llegue, que tengan que reconocer que es por Dios, que es por Dios que tenemos todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos a Él, gracias a su amor, a su misericordia. Bien, entonces estamos viendo allí entonces Daniel aconseja, ¿sí? Veamos ahí donde Daniel aconseja, dice, estamos en el versículo 27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez esto sea una prolongación de tu tranquilidad. No quiere decir el texto que nosotros podemos redimirnos por nosotros mismos, por nuestras obras, ¿sí? No quiere decir eso, no quiere decir eso, pero sí quiere decir cambie de actitud, miren lo que está mal, miren lo que está fallando, deje esa soberbia, deje esa altivez, ¿sí? Daniel está diciendo cambie, no oprima a los pobres, no sea así, deje el orgullo, deje la vanidad, deje eso, a ver si quizás pueda cambiar un poquito eso que ya está sentenciado contra usted. Vemos que la profecía, ya que hemos visto cuando vemos el Apocalipsis, que la profecía a veces puede ser cambiada, ¿cierto? Si se mejora, ¿cierto? De pronto hay una sentencia de juicio, pero si la persona cambia de actitud, puede mejorar esa sentencia, ¿cierto? O puede disminuirla un poquito, ¿cierto? Veíamos eso. Aquí este era uno de los casos. Si el rey Nabucodonosor cambiaba su actitud, se arrepentía, cambiaba pues su manera de pensar, de actuar, y Dios iba a tener misericordia de él, y esto muy probablemente no le hubiera ocurrido. Pero ¿qué pasó? El rey, vemos que, siguió en su soberbia, siguió en lo mismo, y vemos que dice que 7 tiempos, o sea, vemos que al cabo de un año, él estaba, dice que estaba floreciente en el palacio, se paseaba, se asomó tal vez a un balcón, subió a lo alto, ¿cierto?, de su palacio. ¿Y qué pasó? Vio la ciudad floreciente, la ciudad próspera, la ciudad, recordemos que esa era una de las ciudades más ricas, ¿cierto? Había el oro abundaba, todo eso. Cuando él vio, ¿él qué dijo? No, pues vea, todo esto yo lo construí. ¿Y para qué fue construido todo esto que estoy viendo? Para gloria, para mi gloria, ¿cierto? Para mi gloria, todo lo hice con mi fuerza y mi poder para mi gloria. Eso es lo que el ser humano quiere, gloria personal. El ser humano que quiere gloria personal, el ser humano quiere fama, quiere riquezas, quiere poder, ¿cierto? Porque hay políticos que vemos que pasan los periodos de tiempo y siguen y no hacen mucho por la nación o por la ciudad, y siguen y continúan y quieren ser reelegidos y quieren continuar en el poder, pero no hacen mucho, ¿cierto? Pero es ganas de poder. ¿Por qué? Porque a veces ni necesidad de dinero tienen, porque ya han robado bastante, ya tienen bastante dinero, sin embargo quieren seguir y continuar en el poder. Ese es el ser humano siempre desea más poder, desea más gloria, más fama. Eso es la gloria del hombre. Ahí hemos reflejado lo que es la gloria del hombre. Si así Nabucodonosor se glorió y el Señor dijo, no más. Estaba hablando, ¿no? Veámoslo ahí, estamos en el versículo 29. Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio, rey de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves del cielo, como las aves, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos allí?
el Señor ni siquiera terminó de dejarlo hablar, ya basta, ya un año tuvo para arrepentirse, para cambiar la actitud, pero no quiso, al contrario, antes se enorgulleció más y más. Entonces el Señor dijo, no más, en aquella misma hora se cumplió. Mire que a veces la profecía no se cumple inmediatamente, ¿no? A veces puede pasar un mes, 2 meses, un año, ¿cierto? Así el Señor esperó un año para poder cumplir la profecía, pero al cabo del año se cumplió tal y como fue predicho. O sea, Nabucodonosor no tuvo ningún temor de Dios, dijo, tal vez él pensaría, no, mire que el rey Nabucodonosor antes habíamos visto que él quería como cambiar los planes de Dios, ¿no? Cuando Dios le había mostrado una estatua que tenía cabeza de oro, que tenía pechos de plata, esta parte de muslos de bronce y los pies de hierro y barro cocido, mezclado ahí, vemos que él quiso, él como que dijo, no, si yo soy esa cabeza de oro, yo como que quiero hacerlo todo, una estatua de oro, y se mandó a construir una estatua de oro toda, ¿cierto? Como queriendo decir, no, si esto representa mi reino, yo quiero que mi reino sea eterno, que sea para siempre. Aquí tal vez él dijo, no, siguió como desafiando las cosas de Dios, desafiando lo que Dios había determinado, ¿cierto? Él no se arrepintió, continuó en lo mismo, en aquella misma hora llegó la sentencia sobre él. Yo creo que esa es la peor humillación que pudo haber recibido un rey orgulloso, ¿cierto? Ya perder la razón, perder la mente humana. Recordemos que en eso nos diferenciamos de los animales, ¿cierto? Nuestra razón, nuestra inteligencia, ¿cierto? Dios nos hizo diferentes, Dios nos hizo con una razón. En cambio los animales actúan por instinto, no porque tengan una mentalidad, no porque sean inteligentes, son inteligentes en cierta forma, pero no tienen un cerebro como el nuestro, ¿verdad? Dotado de sabiduría, inteligencia, tenemos la capacidad de razonar, de tomar ideas, de pensar. Los animales no hacen eso. Entonces vemos que ahí el rey inmediatamente es reducido a un animal salvaje, a un animal. Dice que inmediatamente fue echado. ¿Cómo sería ese momento que él tal vez empezó a aullar, tal vez se empezó a comportarse como animal, ¿cierto? Y se fue, lo echaron, dormían, no se protegía de la lluvia, comía lo mismo que comen los animales. ¿Y a dónde estaba? O sea, ¿sí recuerdan que a él le decían que vive para siempre, oh rey? ¿Sí recuerdan que eso lo alababan los sabios, esos hombres inútiles? Lo alababan y le decían que viva el rey para siempre, ¿cierto? Pero aquí vemos que ningún rey vive para siempre. Solo el reino del Señor Jesucristo es eterno. Solamente su reino es eternamente y para siempre. El resto, nosotros somos solamente mortales, somos pasajeros, somos peregrinos. No somos eternos aquí, ni el mayor rey, ni el mayor presidente, ni el mayor famoso. Nadie tiene la gloria, ni debe quedarse con la gloria que le pertenece a Dios. ¿Sí? La gloria siempre es del Señor, y mire que eso es un pecado delicado que se comete cuando uno trata de quedarse con la gloria de Dios, que es una forma de orgullo, lleva consecuencias graves. Y vamos a ver otro caso ahí en Hechos 12. Vamos por favor a Hechos 12, 21, 23 en el Nuevo Testamento. Vemos qué le pasó a este rey. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no le dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Bien, ahí vemos, mire, otro castigo de un hombre que, aunque no fue él el que dijo esas palabras, sino que otras personas lo alabaron, pero él se quedó calladito, no dijo, no, yo no soy Dios, yo soy hombre, ¿cierto? Lo que él debió haber hecho es eso, decir, no, esperen, solamente hay un Dios, yo simplemente soy el rey, pero soy humano, no soy Dios. Sino que él se quedó calladito, se quedó con esa gloria, con esas adulaciones que le estaban haciendo, y no sabía que lo que le estaban haciendo era un tremendo daño, ¿cierto? Que inmediatamente dice que le cayó una plaga y que murió comido de gusanos, una muerte fea, ¿no? Una muerte bastante vergonzosa
para un rey, ¿cierto? Entonces en la Biblia hay muchos otros casos así de gente, de reyes, esos reyes cuando eran altivos, cuando trataban de desafiar a Dios, de quedarse con la gloria de Dios, les pasaba todo eso. Y este va a ser el final de todos aquellos que se roben la gloria de Dios. Yo también escuché de un caso de un evangelista que Dios le dio muchos dones. Él tenía dones de sanidad, dones de milagros, ¿sí? Porque esos son los dones que acompañan el ministerio del evangelista, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Entonces la gente empezaba a llevarle cosas, a llevarle regalos, ¿sí? Ay, mire, gracias por sanarme. Y la gente le empezaba a regalar cosas y él empezaba a recibir todo eso, ¿sí? Eso está mal, porque primeramente nosotros no debemos de pagar por lo que Dios nos hace, porque Dios no cobra por un milagro, ¿cierto? Lo que Dios dice en la Biblia, de gracia recibiste, dad de gracia. O sea, los dones son para edificación de la iglesia. Los dones que Dios da no son para hacernos ricos, no es para negociar. Me fue de vuelta. Entonces, en medio de ese trance, de esa enfermedad grave, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Alzó los ojos al cielo. Entonces, mire que aún las personas, aún así, estén siendo tratadas por Dios, la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es infinita. Eso nos lo muestra. Mire, este rey fue orgulloso realmente fue malo, pero mire que la misericordia de Dios es para siempre. Y si la tuvo con este rey, la puede tener con nosotros, con cualquiera de nuestros familiares. Entonces creamos en esa misericordia de Dios. Dice que alzó sus ojos al cielo, ¿no? Recordemos que el hijo pródigo también y tuvo un gesto muy parecido, ¿cierto? Cuando dijo, volveré a mi padre, pediré perdón, me humillaré. Mucha gente no se humilla ante Dios, mucha gente prefiere irse al infierno incluso, por no pedir perdón, por no arrepentirse de sus maldades. Dice, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Entonces aquí vemos que Nabucodonosor reconoce, le da la gloria, la honra, la majestad al verdadero rey, ¿cierto? Le dice, cuando él reconoce ya que él es un simple humano y que Dios es soberano, entonces su razón le fue devuelta, fue restituido al reino, ¿sí? Aunque no pasaron mucho tiempo, muchos piensan que por ahí 2 años, o entre 2 o 7 años más, fue su reinado, continuó siendo rey ahí en Babilonia, pero vemos que mayor grandeza fue añadida. Así es de que cualquiera de nosotros, si nos sentimos orgullosos, si nos sentimos prepotentes, soberbios, aún hay tiempo de arrepentimiento, aún hay tiempo de que el Señor nos perdone, volvamos a Él y cuidémonos del orgullo, cuidémonos, porque nosotros podemos decir, no, es que yo no tengo de qué enorgullecerme, yo soy pobre. No es cierto. Hay personas que aún son pobres, pero son orgullosas de corazón. Y hay gente que tiene dinero y sin embargo son humildes, son sencillos, ¿sí? No andan aparentando cosas, ¿sí? Es que no hay nada. O sea, es algo tan lindo la humildad. Uno ser humilde, uno poder decir, yo duermo si me toca dormir en un colchón. O sea, es algo hermoso verdaderamente. En cambio, tan maluco a alguien que dice, ay, no, yo no como esto, yo a estas partes no voy. O sea, eso es algo feo verdaderamente, ¿cierto? Yo creo que eso nos causa a nosotros como a una persona así, de pronto no le decimos, venga a mi casa, porque nosotros, ay, no, a esta persona, para mantenerla contenta, de pronto hay que darle mucho, y cierto, mejor no, como que no, mejor. Y el Señor es precisamente lo que hace, ¿no? Con los altivos, que los mira de lejos. En cambio, el Señor, el que es humilde,
a él llama, ahí está cerca con él, dice el Señor. Entonces vemos que Nabucodonosor fue restablecido, recibió mayor grandeza, y vemos que esto fue un escrito estatal, ¿sí? Esto no fue, el Nabucodonosor no pensó, tal vez, no, esto va a ser para la Biblia, esto va a ser, no. Él mandó esta carta como testimonio a sus súbditos, ¿sí? Él lo mandó a todos los pueblos, a toda la región de Babilonia. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios, al que la merece, para que las personas también reconozcan, ¿sí? Para que todos reconozcan que había un Dios allá, y que el único Dios verdadero, el Dios de Daniel, ¿cierto? Nuestro Dios todopoderoso. Y dice que todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él pudo humillar a los que andan en soberbia. Entonces hasta aquí llega la historia en la Biblia de Nabucodonosor. Ya no volvemos más a saber del rey Nabucodonosor. Hasta ahí llegó. Es posible que se haya convertido realmente, si es posible, aunque les dije ahora mi opinión personal, ¿sí? Que de pronto yo tengo esa duda y que muchos la tenemos, ¿sí? Solamente Dios lo sabe. Qué bueno que realmente se haya convertido, sí, qué bueno que realmente haya dejado sus dioses, haya dejado todo aquello, porque recordemos que el hecho de dar un testimonio no garantiza que la persona está verdaderamente convertida, ¿no? Porque uno puede dar un testimonio de lo que Dios hizo, pero al tiempo volver otra vez a lo mismo, que es lo triste y es lo que realmente no queremos pues que nos pase, ¿no? Que no nos pase a nosotros, amén. Seamos humildes delante de Dios. Todos reconozcamos que todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Yo quiero